Buenas, somos el grupo número 1 y nuestro grupo está conformado por Cristian David Costa Moreno, Heiner Jair Moreno Palacio, Kevin Javier Murillo Luna y quien les habla Jordan Córdoba Cos. Esta es una exposición que la estamos presentando para la materia de electrónica y telecomunicaciones. Estamos en séptimo semestre y pertenecemos a la Universidad Tecnológica del Chocó. Los temas que nos toca exponer son función de transferencia, diagrama de Bode y filtros de RC en segundo orden. Función de transferencia. La función de transferencia también es conocida con el nombre de función de red. Esta es una propiedad de los circuitos lineales que se encarga de describir el efecto que un circuito tiene sobre el voltaje o la corriente de entrada de una sinusoidal. Como se muestra en la imagen 1, la señal que entra al circuito, en este caso es X sobre X, y pasa por la red lineal que en este caso es H. Esto va a ser igual a la señal de salida que es Y sobre Y. Lo que podemos interpretar con la ecuación que vemos en la otra imagen, que sería Y igual a X por H, y si despejamos a H, que es nuestra red lineal, nos queda H igual a Y sobre X. En resumen, tenemos que la red lineal es igual a entrada sobre salida. En este caso la entrada sería X y Y. A esto se le conoce como función de transferencia. También se debe resaltar que las señales X y Y son fasores. Por esta razón H también es un fasor, lo que quiere decir que tiene una magnitud y una fase. Dicho esto, podemos decir que la función de transferencia puede representarse como H igual a H ángulo de θ, como se puede ver en la imagen 2. A esta ecuación se le conoce como ganancia y describe la relación que hay entre la sinusoide de entrada y la sinusoide de salida, donde H igual a Y sobre X se puede convertir a ángulo de θ, que sería igual a θ de Y menos θ de X, como se puede ver en la imagen 3. A esta segunda ecuación representa el cambio de fase, el cual se encarga de describir la relación entre los ángulos de fase que hay entre la sinusoide de entrada y de salida. Polos y ceros. Cuando se expresa una función de transferencia de la forma h igual a n sobre d, en donde n y d hacen referencia a una función de transferencia simplificada, se le denomina cero a las raíces de los números, que en este caso sería n, y polo a las raíces de los denominadores, que en este caso sería d. Los ceros son la función de transferencia representadas como j de w igual a z1, z2, z3, z4, que tiende hacia el infinito, zn en este caso. Y los polos son la función de transferencia representada como jw igual a p1, p2, p3, p4, y tiende hacia el infinito, que en este caso sería p sub n. Diagrama de polos y ceros en el plano complejo. Debido a que las soluciones de un polinomio pueden ser reales o complejas, la variable s en términos generales se describe como s igual a ángulo de θ más gw, lo que se puede representar en el plano cartesiano como j ubicado en el eje y y el ángulo de θ ubicado en el eje x. Diagrama de Bode. Los diagramas de Bode sirven para representar de manera gráfica la respuesta en frecuencia de la magnitud y la fase de una función de transferencia. Sin embargo, la magnitud suele representarse de manera logarítmica en decibelios y la fase en grados. En un diagrama de Bode, la gráfica que se realiza es semilogarítmica, utilizando en el eje X la escala logarítmica para representar la frecuencia y en el eje Y la escala lineal, en donde se representa la magnitud o la fase según corresponde a la representación que se esté trabajando. Filtros RC. Para poder hablar de los filtros RC, debemos comenzar hablando de lo que es un filtro. Un filtro es una red eléctrica que modifica la amplitud o la fase de los componentes frecuenciales presentes en una señal. Partiendo de eso, se puede decir que los circuitos formados por una resistencia y un condensador forman circuitos RC, los cuales se suelen emplear mayoritariamente para filtros
conocidos obviamente como filtros RC, que son filtros de resistencias y condensadores. Tal cual como lo podemos ver aquí, tenemos un circuito con una resistencia, con un condensador o capacitor. Funcionamiento del filtro RC. Cuando un circuito consiste solo de un condensador cargado y una resistencia, el condensador descargará su energía almacenada a través de la resistencia. La tensión o diferencia de potencial eléctrico a través del condensador, que depende del tiempo, puede hallarse utilizando la ley de Kirchhoff de la corriente, donde la corriente a través del condensador debe ser igual a la corriente a través de la resistencia. Esto resulta en la siguiente ecuación diferencial, tal cual como la podemos ver ahí. Resolviendo esta ecuación, para el voltaje se obtiene la fórmula de decaimiento exponencial. Tenemos el voltaje, tal cual como la tenemos ahí. Ejemplo, un circuito RC en serie. Aquí la corriente es la misma para la resistencia como para la capacitancia. El voltaje total lo representa con la siguiente expresión. Voltaje total es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del condensador. Tal cual como nos muestra la siguiente imagen. En la imagen superior, a mano derecha, podemos ver que el voltaje total es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje de capacitancia del condensador o del capacitor. Este voltaje tiene un ángulo de desfase gracias al capacitor. Este desfase se obtiene con las siguientes expresiones, tal como lo muestra el ángulo de desfase en esta imagen. Para que se entienda mejor, se puede ver con la siguiente fórmula, con una fórmula despejada. Filtros RC pasa baja. Si la salida se toma del capacitor, como se muestra en la imagen, aquí la salida está aquí en el capacitor, el filtro responde, o el circuito responde, como un filtro pasa baja. Si las posiciones del capacitor y las posiciones del resistor se intercambian y la salida se toma por el resistor en vez del capacitor, ya no sería un filtro pasa baja, sino un filtro pasa alta. Un filtro pasa baja, pasivo de segundo orden, como su nombre lo dice, solo permite el paso de frecuencias bajas y atenúa las frecuencias altas. Como podemos ver en esta imagen, su ganancia de frecuencia de corte es de 0,707 voltios. Ejemplo, filtro RC pasa baja. Este ejemplo consta de 3 ítems. A. Traza el voltaje de salida B0 en función de la frecuencia para el siguiente filtro RC pasa baja. B. Determina el voltaje BAF a 100 GHz y 1 MHz y compara los resultados con los obtenidos a partir de la curva del inciso A. C. Trace la ganancia normalizada. Ahora, en la siguiente imagen, les mostraré los resultados y el paso a paso de cómo se desarrolló este ejercicio, como lo muestra. Esta es la solución del ejercicio y de los ítems que pide el ejemplo. Selecciona el punto A, donde muestra su frecuencia y su resultado, donde nos pedían la unión del inciso A con el inciso B. La imagen no se ve muy clara, pero por ejemplo aquí tiene los 100
kilohertz y 1 megahertz. El paso a paso de cómo se desarrolla. En el punto C, al dividir cada nivel entre B1 igual a 20 voltaje, se obtiene la gráfica normalizada. ¿Qué nos quiere decir? El ejemplo que nos requería, se lo estoy mostrando en la gráfica de la forma de los resultados y de los valores. Filtro RC pasa alta. El paso hablamos de la baja, ahora vamos a hablar de la alta. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es un filtro que puede convertirse o intercambiar de posición del resistor y capacitor, como nos muestran las imágenes, donde nos muestra una que pasa alta y otra que pasa baja. ¿Qué nos quieren decir? Que esto se pueden cambiar de posiciones, no tendrán ningún problema. Pero hay un problema: si la frecuencia es muy alta, la reactancia del capacitor es muy pequeña. Este se puede sustituir o se puede sustituir el equivalente de cortocircuito, tal como lo muestra la imagen. O sea, puede haber un corto si la frecuencia es muy alta. Este valor tiene que tenerlo muy claro para que no nos ocurra un accidente a la hora de desarrollarlo. Como podemos ver, aquí hay dos gráficas. La primera que es la gráfica de la magnitud de funciones de frecuencia y la segunda que es la gráfica normalizada de la magnitud de funciones de frecuencia. Tenemos tres ejemplos de filtro RS de pasa alta. Dada la resistencia de 20 kiloohms y un capacitor de 1200. Tenemos tres problemas. A. Al ser la gráfica formalizada en el filtro se utiliza tanto como filtro de pasas alta como uno de pasas bajas. B. Trace la gráfica de fase para ambos filtros de pasas altas. C. Determina la magnitud y la fase A para los filtros de pasa alta. Ahí tenemos la solución del punto A, que sería trace la gráfica formalizada si el filtro se utiliza tanto como el filtro para pasas altas como pasas bajas. Como podemos ver, aquí se usa para los dos. Y este es que la función entre 1 igual a 2xRC igual a 2x multiplicado por 20 kiloohms por los 1200 pf. Que en este caso sería 6631.46 Hz, que esa sería la solución. Aquí podemos ver la gráfica donde graficamos bien alto y baja la frecuencia. El punto B sería traza la gráfica de fase para ambos filtros en pasas altas. Como podemos ver, aquí están las pasas para ambos altas. Sería la misma solución. Bueno, la misma forma de hacerlo en este caso. Y va el punto C, que este sería más larguito, que sería determine la magnitud y la fase A para filtros en altas. Que sería función entre 2 a la F igual entre un medio entre 6631.46 Hz, que sería igual, obviamente esto multiplicado por el un medio, claro que sería a 3315.73 Hz. Y la magnitud sería X sub C igual a un medio sobre 2pi sobre Fc, que sería 1 dividido entre toda la función pues, que ya tenemos acá arriba, y eso sería 40 kiloohms. Y aquí ya tenemos la solución, como podemos ver. Muchas gracias por esta presentación y pues espero le haya gustado y pues nada, muchas gracias.
Hasta luego.